Profe, una pregunta. ¿La está dando ahorita también va para el examen del jueves que viene? ¿Cuál? ¿Este tema? Sí. No, no, nuestro examen es de la unidad número 1, donde tenemos bastantes elementos. ¿Ok? Uno de los elementos es la teoría, lo que llamamos teoría financiera básica, donde está la empresa, los principios financieros, la relación con otras instituciones. Esa es una parte. Una Pro- segunda parte, Profe, ¿y el examen de selección y desarrollo o cómo sería el examen? ajá, ¿cómo va a ser el examen? Mira, el examen, ahí en cuanto a lo teórico, debe haber alrededor, me imagino yo, pone tú, que haya 8 preguntas yo le llamo de selección, ¿no? Selección múltiple. No va a ser propiamente, el examen no es selección múltiple, pero va a ser de ese tipo. 8 preguntas así. Y entonces tenemos alrededor de tipos de ejercicio. 1, 2, 3, 4. Hay alrededor de 5 tipos de ejercicio. Me gustaría evaluar esa parte también. Y los ejercicios, ¿cómo, o sea, cómo sería? ¿Nos pone el problema y nosotros seleccionamos la respuesta correcta o nos va a poner el problema y que nosotros lo resolvamos y se lo adjuntemos como que la página de Word o de Excel con la resolución del ejercicio? Ajá. Puede ser así. Ok. Trataré de dar el tiempo necesario, vamos a llamarlo así, cómodo para resolver el examen. Creo que va a ser hora y media. Hora y media. Yo lo que trato de medir es que ustedes eh, sepan resolverlo. ¿Ok? Cuando uno sabe resolver algo, no voy a poner el número, pongamos por caso, 4,287791. No, mira, le voy a poner 4. 4, 4 más 6. No, okay, no es trabajar con muchos números, ni acomplejar la cosa por ahí. Lo importante es que ustedes tengan el criterio, tengan el conocimiento, manejen la teoría para resolver algo. Lo mismo Ok, para mí es el mismo resultado que sea un número de 6 decimales a que sea un número que no tenga decimales. ¿Me explico? Vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Bueno, yo creo que estamos a tiempo para iniciar con ustedes tres. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver la evolución de la banca en Venezuela. ¿Ok? Esto va a ser prácticamente histórico, lo que vamos a ver. Tiene algo de historia. Vamos a tratar de hacer esta parte y que ustedes, si pudieran participar, sería bien bueno. Déjame encontrar lo que...
La banca en Venezuela. Vamos a tratar de remontarnos a los orígenes de la banca. Bienvenida a la participación de ustedes. Orígenes, evolución de la ley de banco, características de la banca, crisis bancarias en Venezuela, Banco Central de Venezuela. ¿Okay? Orígenes y evolución de la ley de banco nos va a ser nuestra la primera sesión de esta parte que estamos viendo. Siglo XIX. Ambiente sociopolítico imperante en ese siglo XIX aquí en Venezuela. Mira, siglo XIX. Eso es ya en el año 1821, vamos a llamarlo así, fue la batalla de Carabobo. Prácticamente uno de los últimos los últimos enfrentamientos entre Venezuela y España en aquel entonces. 1830 tenemos ya se disolvió la Gran Colombia. 1830 tenemos el primer gobierno de José Antonio Páez, tenemos el primer gobierno de la República, pudiéramos llamarla, no sé qué república sería, si sería la tercera república, no sé. ¿Okay? Pero prácticamente Venezuela arranca después de esa guerra. ¿Cuándo llegaron los bancos? Es la pregunta. Ok, entonces, ¿y qué motivó a los bancos a venir a Venezuela? ¿Qué ambiente sociopolítico se respiraba después de la guerra de independencia? Finaliza la guerra de independencia y todavía no se alcanza una relativa estabilidad política. Hay una gran, o sea, no son los mejores tiempos, no es tiempo de paz, vamos a llamarlo así, entre conservadores y liberales. ¿Okay? Incluso se fueron a, no a los puños, sino se fueron a hechos muy violentos. ¿Okay? Hay un grave enfrentamiento entre liberales y conservadores. Luego de eso viene la guerra federal. Okay. Siglo XIX prácticamente es un siglo donde hay mucha acción bélica y con tantas acciones bélicas, lo civil, no hay paz, no se puede hacer, no se puede trabajar normalmente, ¿ok? Y entonces no se pueden desarrollar las distintas actividades económicas de manera regular. Es lo que es la idea que trato de vender, ¿no? El régimen de Antonio, pues eso por una parte. Por la otra, el régimen de Antonio Guzmán Blanco, allá por los años 1860. El señor viene, este general viene de Francia y trae modernidad, ¿ok? Y con él viene mucho urbanismo, con él viene el desarrollo de los ferrocarriles aquí en Venezuela, ¿ok? Y trae unas ideas renovadoras, ¿ok? Entonces, empiezan a convivir, vamos a llamarlo, esas montoneras, que es un país de guerrilla todavía no se asienta, todavía no hay paz, y viene este gobernante y empieza a traer modernidad, urbanismo, construcciones, ferrocarril, o sea, un pensamiento distinto. Luego viene Cipriano Castro, ya a final del siglo, ya estamos hablando de 1898, ¿no es cierto? Y se le da con Cipriano Castro prácticamente, y Juan Vicente Gómez, su compadre, ponen fin a las montoneras que había en aquel entonces. Montoneras son grupos de guerrilleros, ¿ok? Oye, que no obedecían a nadie, ¿ok? No tenían un líder, todo el mundo peleando, ¿ok? Entonces eso ocurre allá. Entonces, fue a final de
del siglo, prácticamente cuando el siglo entra en paz. Pero antes de que llegue eso, no se da una relativa paz social en Venezuela. Desde el punto de vista económico, con el final de la guerra de independencia, tiende a crecer la economía. Se incrementan la producción agrícola, las exportaciones y las importaciones. Finalizó la guerra de independencia. Ok, la gente, el soldado venezolano vuelve a su tierra, ¿cierto? Y se comienza a incrementarse la producción agrícola, exportaciones e importaciones. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la guerra de independencia dejó la caja del gobierno venezolano, la dejó vacía. ¿No es cierto? Entonces, no hay recursos para apoyar el desarrollo social en Venezuela. Entonces, el Estado venezolano busca incrementar sus impuestos y para incrementar sus impuestos tiene que promover el crecimiento de la economía. Tiene que promover el crecimiento del desarrollo agrícola. Estamos hablando de allá de finales, o sea, del siglo XIX todavía. Esto por un lado. Por el otro lado, las casas de comercio son las que articulan la relación entre el productor agrícola, el exportador y el importador. ¿Qué significa esto? Las casas de comercio que necesitan también, o sea, ellas están atrás de un negocio, actúan de cierta forma, actúan como bancos, financian al productor, financian las exportaciones, traen las exportaciones y ellos de esa mecánica comienzan a vivir las casas de comercio. Las casas de comercio suplantan a los bancos en ese momento, ¿no sé? Y prestan un valioso servicio, ¿ok? A esta gente. Casas de comercio. El café y Maracaibo, ya para el puerto, Maracaibo como puerto, se convierte en el primer producto y primer puerto de exportación. O sea, son los Andes venezolanos produciendo café y ese café saliendo por el lago de Maracaibo, ¿no así? Mira, se crea una cierta economía y una economía que hace atractiva, ¿no así? La incorporación del comerciante, ¿no así? Y una incipiente, vamos a llamarlo así, actividad de carácter financiero. Okay. Esto es lo que estamos pintando acá, es el entorno que hay allá a finales del siglo XIX o durante el siglo XIX. Se comenzó con las montoneras, con la difícil relación entre conservadores y liberales, con un Estado venezolano sin plata, con un ambiente, oye, que cada día se trata de mejorar para que haya producción, pero sin embargo, no es hasta finales del siglo cuando, después de la guerra federal, que la guerra federal también se llevó a mucha gente por delante, cuando comienza a mejorar la situación. En el ambiente internacional, la máquina a vapor impulsa el comercio mundial, disminuyen los costos de transporte y tiempo de traslado. O sea, el buque de vapor que sustituye al barco de vela, ¿no? Así los tiempos se acortan y esto favorece al desarrollo del comercio a nivel internacional. Y Venezuela también está en esta cadena, está atada también a esto. Los alemanes se convierten en los primeros agentes comerciales aquí en Venezuela. Los alemanes entonces actúan como agentes comerciales. Los Estados Unidos, por su parte, se convierten en el primer destino de exportación de los productos venezolanos. Productos venezolanos, café, cacao, van a los Estados Unidos fundamentalmente. ¿Okay? Los británicos
que tienen tantas colonias a nivel internacional, a nivel mundial, prefieren negociar con sus colonias. ¿No? Así, Londres, Reino Unido, ¿no es cierto? Prefieren negociar con sus colonias, compra-venta de productos. ¿Okay? Y España, después del año 1845, retoma la importación del cacao venezolano. Digo cacao porque es el segundo producto de exportación. ¿Okay? Entonces, más o menos, este es el panorama que hay en el siglo XIX, ¿no? Así, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la banca? Veamos qué tiene que ver con la banca. Orígenes. Principales motivaciones para la creación de la banca en Venezuela durante el siglo XIX. ¿Qué motivó a la banca a instalarse aquí en Venezuela? Pago de la... O sea, yo diría que principales motivaciones. Una quizá más importante que la otra, pero estas tres que estoy mencionando son las fundamentales. Pago de la deuda externa contraída por la República con motivo de la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia fue financiada con recursos, diría yo, británicos, franceses, norteamericanos. ¿Ok? Entonces, y termina la guerra y quedamos debiendo recursos, quedamos debiendo esos recursos. Y esos recursos había que pagar. Entonces, es posible que, no lo digo enfáticamente, pero es posible que una de las principales motivaciones haya sido el pago de la deuda externa. ¿Ok? Pago de la deuda externa a partir del siglo XIX. La guerra de independencia fue de 1800, campaña Mirable, el año 1813, ¿no es cierto? Hasta el año 1821. ¿Quién financió? Se financiaron con recursos provenientes de esos países, pero ahí no había banco. ¿Okay? No había bancos venezolanos en esa época, ¿de acuerdo? Los bancos venezolanos se establecen, los bancos en Venezuela se establecen años después. Apoyo, una segunda motivación pudiera ser apoyo a las actividades de exportación de café y cacao e importaciones realizadas por el país. Nótese que no digo apoyo a las actividades de producción, financiamiento al agricultor, financiamiento al... No, yo no estoy diciendo eso. Aquí apoyo a las actividades de exportación, apoyo a actividades comerciales, exportación de café y cacao e importación realizadas por el país. Y una tercera pudiera ser el manejo de las inversiones extranjeras en la construcción de los ferrocarriles y pago de la deuda derivada de estas inversiones con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. ¿No es así? Ok. Entonces, tres motivaciones, se las dejo ahí. Estas fueron las fundamentales. Tiempo y motivo. Todo en el siglo XIX. Cronología de bancaria. Intento fallido entre los años 1839 a 1863. ¿Qué es lo que queremos decir con estos intentos fallidos? Que se fundaron bancos y los bancos no duraron 10 años. Los bancos, por el ambiente que se estaba viviendo, que ya explicamos, ¿okay? No había tranquilidad dentro del país. Entonces veamos lo siguiente. Se funda en el año 1839 el primer banco, Banco Británico. Y en el año 1840 cierra. No duró un año. En el 1841 se funda el segundo banco. Llega hasta el año 1950. 1850. Se fundó el Banco Nacional. En el año 1861 se funda el Banco de Venezuela, que no es el mismo ese banco que tenemos hoy.
cierra en el año 1862. En el año 1262, se establece el Banco Caracas y un banco llamado Banco Caracas y cierra sus puertas en el año 1863. Hay unos intentos de establecer instituciones bancarias y hasta el año 1863 no se logra establecer. ¿Okay? En el año 1882 se funda el Banco de Maracaibo. Banco de Maracaibo que permaneció con sus puertas abiertas hasta el año 100 años después. En el año 1883 se establece el Banco Comercial y en el 1890 este Banco Comercial se convierte en el Banco de Venezuela, el que conocemos hoy después de pasar por varias manos. ¿Okay? En 1890 se establece el Banco Comercial y comienza a operar como actual Banco de Venezuela. El Banco Comercial se transforma en Banco de Venezuela. En 1890 también se funda el Banco Caracas, banco que sobrevive hasta finales del siglo XX cuando se fusiona con el Banco de Venezuela. O sea, el Banco de Venezuela y el Banco Caracas se fusionaron en la década de los 90. 1916 se establece el Banco Comercial de Maracay. Entonces ya comienzan a aparecer bancos nacionales que tienen una mayor duración, que tienen una mejor salud que los bancos que vimos en la página anterior. Con el petróleo, o sea, ya estamos hablando del siglo XX, segunda década del siglo XX, aparece el petróleo y comienza a estabilizarse la actividad bancaria. En 1916 se establecen los primeros bancos extranjeros, the Royal Bank of Canada, the First National City Bank y el Banco Holandés Unido. 1916. 1925 y 1926 se establece bancos nacionales, el Banco Venezolano de Crédito y el Banco Mercantil y Agrícola, dos bancos que ustedes conocen hoy, porque ese Banco Mercantil y Agrícola es el Banco Mercantil y el Banco Venezolano de Crédito es el mismo banco que este que estamos mencionando acá, es el banco que existe acá y lo tenemos acá dentro de los principales bancos del país. 1928. Ya hay petróleo, ya el Estado venezolano no es el Estado de allá del siglo anterior, pobre, que necesita recursos. El petróleo le dio una gran cantidad de recursos y de esta manera el Estado establece sus primeros bancos, Banco Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero. Banco Agrícola y Pecuario para financiar la actividad agrícola y pecuaria del país. Y Banco Obrero para comenzar un programa de construcción de vivienda. Construcción de viviendas. Poblaron a Venezuela de vivienda a partir de ese año. Banco Obrero. Y este Banco Obrero se transforma en un instituto llamado el INAVI, Instituto Nacional de Vivienda, por allá por los años 70. Okay. Del 28 al 70, hasta el 74, creo yo, se llamó Banco Obrero. Y de ahí en adelante, Instituto Nacional de la Vivienda. 1937 se funda el Banco Industrial de Venezuela, otro banco del Estado. En manos del Estado, que quiebra esta institución 25 veces, 30, no sé cuántas veces quebró, y el Estado repuso su capital y repuso su capital hasta tanto fue absorbido este banco industrial por el Banco del Tesoro en el año 2016. En el año 2016 desapareció, ¿no? ¿Sí? Y fue absorbido por el Banco del Tesoro. Entonces, nótese que con la aparición del petróleo comienzan otras actividades, o sea, se fundan, se atiende a
la banca para el desarrollo de distintas actividades. Año 1939 se crea el Banco Central de Venezuela y se le da la autoridad que no es compartida, de emitir la moneda nacional y resguardar el oro monetario. ¿Quién realizaba esta actividad anteriormente, antes de la aparición del Banco Central? Mira, los bancos emitían sus propias monedas y el oro también lo guardaban los bancos, el oro monetario lo guardaban los bancos estos nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir de 1939, con la creación de este banco, las reservas internacionales pasan a manos del Banco Central. Con esto de resguardo del oro monetario, pasan a manos del Banco Central. Y el Banco Central comienza a emitir la moneda. En 1940 se aprueba la primera ley de banco. Se crea la Superintendencia de Bancos y el Consejo Bancario Nacional. Se está modernizando el país ya en materia bancaria. O sea, tiene unas nuevas instituciones. Entre los años 40 y 50 se establecen los bancos de fomento regional, impulsados por el Estado, y una buena cantidad de bancos privados que todavía subsisten hoy. Cuando hablamos de los bancos de fomento regional, en cada una de las regiones hay un banco de fomento regional. Banco de fomento regional Los Andes, Banco de fomento regional Bolívar, Bolívar no, Guayana. ¿Ok? Entonces fueron de los últimos bancos que estuvieron vivos, vamos a llamarlo así, que permanecieron. ¿Ok? Bancos de fomento regional para impulsar el desarrollo de las distintas regiones. Y lo último que nos dice acá es que aparecen los bancos privados. Muchos de estos bancos privados todavía hoy los tenemos acá. ¿Cómo? Eso es en cuanto a vamos a llamarlo lo que pudiéramos llamar en el tiempo, cómo se fue las distintas etapas que tuvo la banca. Una etapa, vamos a llamarla, que empezó allá en el año 1839, creo que fue que dijimos, los intentos fallidos que se dan prácticamente durante una buena parte del siglo XIX, cómo se va transformando el país o cómo se va transformando esta situación en la medida en que el país va llegando a la paz al país y comienza la actividad petrolera. Dijimos que en 1940 la ley de banco, se crea la primera ley de banco. Entonces, con esta primera ley de banco, se crea Banco Central de Venezuela. Se centralizan las reservas internacionales y la emisión de papel moneda en el Banco Central. La primera, o sea, ¿cómo evoluciona la ley de banco? Ok, aquí estamos viendo. Las primeras cosas que hay que atender, Banco Central. Vamos a crear el Banco Central. Vamos a centralizar la reserva y la emisión de papel moneda en este banco. Vamos a allá en el año 1971 se establece un límite a la participación de la banca extranjera dentro del sector financiero nacional. O sea, nosotros éramos miembros de algo llamado el Pacto Andino, donde había un cierto tratamiento de conjunto a la banca extranjera. En aquel entonces se era muy nacionalista y entonces, mira, no se permitía, los bancos extranjeros tenían que tener una cierta participación. ¿Okay? Entonces, ese es hasta 1971. En el año 1993 se fortalecen las instituciones de supervisión y control sobre la banca. 1993. 1993 es el año de la gran crisis. Ya lo vamos a ver.
se elevan los índices patrimoniales de la banca en estos años. Índices patrimoniales de la banca, ¿qué significa? Los índices, o sea, las necesidades de patrimonio para manejar los ahorros del público era muy bajo. Aquí cualquiera que tuviera algún millón, 2 millones de bolívares podía fundar un banco. Y fundando un banco se ponía a manejar los ahorros de la colectividad. ¿Okay? Se mejoran las normas de protección al ahorrista. Se crea una institución llamada FOGADE, Fondo de Garantía de los Depósitos del Público. ¿Okay? Donde si un banco cerraba sus puertas, no sé, entonces tenía que indemnizar a los ahorristas. ¿Okay? ¿Y en quién indemnizaba a los ahorristas? Se fueron, cada banco tenía que ir creando o aportando a ese fondo de garantía. Y entonces el pequeño ahorrista no salía perjudicado si se daba esta situación de que un banco resultara intervenido, un banco quebrara. Se establecen también limitaciones a la administración de los recursos manejados por el sector en empresas o instituciones relacionadas. En los años 90, con motivo de la crisis, el gobierno, el Estado toma noción de que el riesgo que corren los recursos en malas manos, vamos a llamarlo así. Y entonces es necesario establecer limitaciones, mejorar el control y establecerle límites al manejo bancario. Los bancos podían financiar sus empresas, no había límite. En el año 2000, en los años 2000 y los siguientes, se moderniza el sistema bancario. Primera cosa. Segunda, se establecen vías para atender eficazmente las emergencias del sector financiero. Entonces acá podemos ver en cuanto a esta evolución de la ley de bancos, podemos ver distintas etapas. Una primera etapa que era la de modernizar la banca, ¿no así? Con la creación de Banco Central de Venezuela, creación de otras instituciones y centralizar la reserva y la moneda, la creación de la moneda en país. Luego viene la limitación a la actividad de la banca extranjera. Luego viene la protección de los recursos, ya hay una preocupación ya, la protección de los recursos de los ricos. Se crea con la creación de FOGADE. La mejora de los índices de la banca es proteger al ahorrista, vamos a llamarlo así, en relación con todos los riesgos que puede correr, que corría la banca. Entonces, hasta aquí llegamos con respecto a la ley de banco. ¿Ok? ¿Pregunta de alguno? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces vamos, me permiten que salga un momento, nos salimos y volvemos a entrar para ver las partes que nos faltan.